Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a seguir analizando, siguiendo con la línea que tenemos con el video anterior, en donde pudimos notar que el ordenamiento o la ordenación de datos nos permite visualizar gráficamente detalles respecto a lo que está pasando en todo el mundo. Pero ahora vamos a hacer el análisis, como habíamos dicho antes, pero a nivel de zona geográfica. Y vamos a partir por la zona que a mí me es más familiar, que es Sudamérica, para después hacer un análisis que hay en otros países y en todas otras regiones. Vamos a separarlo por continentes y por zonas geográficas. Seleccionamos ahí con nuestra herramienta Excel todos los países de Sudamérica y vamos a poner ahí en la lista, vamos a marcar con esa herramienta de filtro solamente los países que pertenecen a la región que queremos analizar, que en este caso es Sudamérica. Ahí están todos los datos puestos para poder hacer las tabulaciones y los cálculos necesarios. Entonces nos vamos a centrar no en todo el mundo, sino solamente en Sudamérica, dejando Centroamérica, Norteamérica, África, Europa, Asia y Oceanía afuera. Y vamos a simplemente a ver nuestros países, en donde ahí se ve, de verdad, en amarillo, como que hay un crecimiento. Pero recordemos, las distintas categorías de crecimiento incluyen también otras porciones. Vemos ahí de que la gran mayoría está puesta, o más bien hay crecimientos, la gran mayoría entre el 1 y el 3,1%. El número de bautizados es 56.093. ¿Quiénes fueron los mayores aportantes o los aportes de bautizados en Latinoamérica? Bueno, el gigante latinoamericano que es Brasil, fue muy importante. Después, contrario a lo que alguien pudiera pensar, Venezuela fue muy importante. Está también Colombia como un país destacado. Perú, por supuesto, Ecuador, Chile, Argentina. Ahora, los crecimientos, o por bien, el número de bautizados no incluye o no implica necesariamente crecimiento, porque el caso de Venezuela ilustra de que a pesar de que tienen un gran crecimiento, el que viene después de Brasil, obviamente no al mismo nivel, pero de todos modos ahí hay un decrecimiento. Eso tiene que haber una explicación externa y un factor externo a eso. Y nosotros sabemos que el factor externo que solamente puede explicar eso es la enorme emigración desde Venezuela debido a problemas políticos y sociales. Que ellos han salido, está claramente indicado ahí en la gráfica, a llenar el número de publicadores en otros países. En otros países, los venezolanos han estado yendo, explica la baja en porcentaje. Vemos ahí también de que el porcentaje de crecimiento, si uno lo ve ahí, tiende a estar estabilizado. No hay un mayor crecimiento como habíamos dicho. Tenemos que el número de bautizados es 56.093, pero aquí hay un esperado de 2020. Y esta es una tabla nueva. ¿En qué consiste? Se lo voy a explicar porque es muy importante. Esta tabla consiste en calcular el número de publicadores de un año sumado al número de bautizados del año siguiente. Se esperaría que el año siguiente entonces la cantidad de bautizados fuera de la suma de estas dos cifras. Por eso es el esperado. Sin embargo, hay una diferencia entre el esperado y el número real. Y también hay una diferencia entre el año anterior y el promedio del año presente. Y ahí los tenemos tabulados para poder analizar estos datos porque son muy interesantes, muy importantes, que nos permiten ver qué tipo de crecimiento hay. En realidad se nota ahí en este cálculo que la diferencia entre el número de publicadores obtenido y el que debería haber sido obtenido, la diferencia es de 36.676 personas. Y el incremento real que ocurrió es de 19.417, que es la diferencia que habla acerca del crecimiento. El crecimiento real fue de 19.417 personas, pero hay una falta. Debería haber una cantidad que es de 36.676. Vamos a hacer un análisis que quizás nos deje un poco más claro este punto. Vamos a poner aquí dos cosas. Vamos a calcular el crecimiento sobre el esperado y el crecimiento sobre el promedio. En primer lugar,
Vamos a ver, poner aquí la primera columna que habla acerca del promedio de publicadores en el año 2019, después el promedio de publicadores del año 2020 y la diferencia entre estos dos. Eso crea el crecimiento que es de 19.417 como podemos ver ahí. Pero, ¿y de dónde salió este número de 36.000? Este número de 36.000 ocurre entre la diferencia del esperado del 2020 con el promedio del 2020. Eso hace que esta diferencia sea de 36.000 personas. Cuando uno se da cuenta ahí de que el crecimiento en realidad es muy cercano al 1%, esto muestra de que la gráfica que nosotros teníamos, el promedio en realidad sí explica bien que el crecimiento está cerca del 1%. Ahí lo podemos ver. 1% estaría justo ahí. Lo voy a marcar con azul para que veamos que si uno pudiera hacer una igualación del crecimiento, en realidad está cerca del 1% como lo habíamos visto. Y el número estadístico que nosotros habíamos pronosticado corresponde con la realidad. La realidad es esa de que el aumento es, en verdad, un número que se aproxima mucho al que nosotros habíamos pronosticado con el promedio. Entonces el crecimiento promedio de todos los países, si nosotros lo vemos, es de 1%, poniendo los máximos y los mínimos. Los países que crecieron, los países que se estabilizaron y los países que estuvieron en decrecimiento. Eso nos permite ver de un vistazo rápido la herramienta estadística, que nos dice que el 1% es el promedio. Pero ¿en realidad es así? Sí, es así. ¿Por qué? Porque cuando uno calcula qué porcentaje es 19.417 del crecimiento en particular, notamos que el cálculo en realidad se puede hacer del siguiente modo. 19.147 se multiplica eso por 100 y se divide por el año 2019, el promedio del año 2019 en cuanto a publicadores, y ahí vamos a obtener la cifra. Y la cifra que nos da, ahí la podemos ver, es 1. Ahí vamos a sacarle unos decimales. Esta es 1,1. 1,1. Por lo tanto, sí correspondió al valor que nosotros teníamos puesto y que habíamos proyectado sin hacer ninguna tabla, sin ningún hacer cálculo, habíamos hecho y habíamos visto eso, de que era así. Vamos a ver ahora el número esperado. El esperado del 2020 son los publicadores de un año más los bautizados del otro año, que son 56.093. Deberíamos esperar entonces de que el año 2020 el número de publicadores en Sudamérica fuera de 1.769.373. Sin embargo, hay una diferencia. La diferencia es de 36.676. Esa es una diferencia, y es una diferencia notable. Es una enorme diferencia. Son 360 congregaciones de 100 publicadores cada uno. Esta cantidad es tan grande que supera a todos los publicadores de Bolivia. Para que usted se haga una idea. Es una enorme cantidad de personas que ya no están dentro de los testigos de Jehová, que deberían haber estado si nosotros sumamos todos los publicadores del año 2019 a todos los bautizados del 2020. Entonces, uno tiene este hecho. Tenemos esa situación. Pero ¿cómo la podemos explicar? ¿De qué modo podríamos explicar este número? ¿Son todas estas personas que ya no están expulsadas? ¿Son todas estas personas que ya no están, estos 676, todas estas personas donde existe una diferencia aquí, en donde todos los números, en todos los países, ninguno de ellos llega al esperado, ninguno?
deberíamos nosotros decir de que todas estas personas, estos 36.676 que ya no están, son todos expulsados. ¿Qué pasó? ¿Podríamos atribuirlos todos a la epidemia del COVID? Ahí están los países, etcétera. Chile, ahí también. Que noten, a pesar de que hay muchas personas que dicen que Chile creció, que es el mayor país, que todo el cuento, no. Simplemente, incluso está bajo de lo esperado. Se esperaban 210 personas más y no están. ¿Dónde están? Son dos congregaciones de 110 personas. Completas. ¿Dónde están? ¿En qué lugar están? ¿Por qué no aparecen? Bueno, en realidad nosotros podemos especular. Pero si nosotros hacemos un análisis de cómo es la situación mundial, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Según datos de organizaciones internacionales, nosotros podemos tener a nuestra disposición la información que nos dice cuál es la mortalidad para el año 2020 en general, por condiciones naturales o externas. ¿Y qué tenemos ahí? De que el promedio es 6,5 personas por cada 1000 habitantes. En promedio. Que va desde 8, 6, 9, 6, 7, 6, 7, 7, 5, 5, 6, 6. Por ejemplo, en Chile es 6 muertos por cada 1000 habitantes. En Perú es lo mismo. Venezuela son 8. Guyana 7. Bolivia 6. Paraguay y Ecuador 5, por ejemplo. Entonces tenemos distintos países con distintas tasas de mortalidad. Eso se ha calculado en promedio, en general 6,5. Pero al mismo tiempo tenemos otro dato, que son los muertos en los distintos países por COVID-19 hasta fines de agosto del 2020, donde está tomado y donde cierra toda esta estadística. Por lo tanto, el próximo año lo que habría que hacer es tomar los datos de muertos por COVID desde septiembre del 2020 hasta el año que se cierra. Pero hasta el año 2020, en agosto del 2020, los muertos por COVID eran tal como aparecen ahí. En Venezuela habían 343, en Surinam no hay datos, Uruguay habían 43 y así sucesivamente. En Chile habían 10.000 y fracción, casi 11.000 personas muertas. Eso es en total, para toda la población. Recordemos, ahí está la población nacional estimada para los cálculos que nosotros estamos haciendo según los que tiene la secta Watchtower. Y tenemos ahí los cálculos también puestos, cada 1000 habitantes y los totales. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que calcular ahora es hacer un ajuste según el promedio de publicadores del año 2020. Y eso se hace con una regla de 3 simple. Decimos, si por cada 1000 habitantes hay 8 personas, la cantidad de publicadores que hay, ¿cuántos muertos hay? Así se hace. Entonces, 8 es a 1000, como tanto, ahí los podemos calcular. ¿Por qué? Eso estimando y siempre que nosotros podamos decir de que la población de los testigos de Jehová se comporta relativamente igual que el resto de la población. Recordemos que en general este número puede ser inferior o puede ser menor debido a que los testigos de Jehová generalmente obedecen las normas. Si los ancianos les dicen no salgan, no salen. Si se ponen la máscara, no lo hacen. Son extremadamente obedientes y siguen todas las órdenes que se les dan. Por lo tanto, podríamos decir que la mortalidad de los testigos de Jehová debería ser más baja que la mortalidad común o general. En ambos aspectos. No obstante, vamos a calcular que la mortalidad de los testigos de Jehová es menor que la mortalidad general de las personas y que la mortalidad por coronavirus también es menor que el promedio general. Vamos a asumirlo así, pero en este caso vamos a suponer que son iguales. Para efectos de cálculo vamos a decir, no, son iguales. No hay ningún problema, vamos a suponer que son iguales. Bueno, si son iguales, los cálculos que nosotros tenemos, vamos a tener un cálculo nuevo que es básicamente lo que nosotros podríamos llamar
contrario a la mortalidad general mundana, vamos a decir que la mortalidad teocrática es esa. Entonces, la mortalidad teocrática de muertes esperables en el año 2020 está ahí, 11.000 personas y fracción. Y los muertos por coronavirus deberían ser 781 si nosotros ajustamos los dos países que no tenemos, que es Surinam y Guyana, a una persona muerta. Ahora, aquí hay un detalle importante porque habla acerca de los expulsados. Decimos 1% de expulsados, pero ¿por qué? ¿De dónde sacamos 1% de expulsados? Eso es distintas fuentes, pero hay una fuente de la Atalaya que dice que se expulsa el 1% de la población de los testigos de Jehová. Por lo tanto, si calculamos 1% en cada una de estas, tenemos este dato. Pero, ¿qué nosotros podemos decir de esto? De que nosotros no sabemos cuál es el dato anual. Podríamos decir que es 1, 2, podríamos decir que es 0,5, no lo sabemos. Vamos a asumir de que es 1% como ellos nos los han dicho. Y vamos a suponer en ese cálculo, en el cálculo que tenemos, la mortalidad teocrática que incluye a la gente por COVID y la gente normal con los expulsados. Y tenemos esa suma. Vamos a tener otro ajuste que es menor. Vamos a decir que es la mitad. Que no se expulsaron a 1%, sino que la gente se portó bien, leyó la atalaya, la subrayó y fue a predicarle a las palomas y se fueron expulsados la mitad. ¿Podríamos nosotros explicar de todos modos la gran salida de 36.676? Tenemos que hacer ese cálculo. Solamente estamos viendo, no tenemos los datos, pero tenemos que proyectar. Y podemos proyectarlo haciendo una especie de proyección basada en información que tenemos a la mano. Es decir, un, un pensar, por decirlo así, o por decirlo así, una suposición educada. Vamos a suponer en forma educada lo que pudo haber pasado. Porque nosotros podríamos decir en forma cierta, oh, salieron 36.676 personas que ya son todos apóstatas, son todos como los activistas. Y no es así. Porque hay que considerar la gente que se muere y la gente que es expulsada. Ahora, la gente que es expulsada, hay expulsados por distinta índole también. O sea, no solamente por lo que ellos llaman inmoralidad sexual, sino que hay mucha gente que está siendo expulsada porque o ha renunciado o porque francamente dice que ya no le cree a estos tipejos del cuerpo gobernante. Entonces vamos a tener estas dos extrapolaciones. Con una, vamos a decir que en realidad se expulsa el 0,5%, no al 1% de la población, y con otro vamos a decir que sí se expulsa el 1% de la población. Y aquí tenemos un dato muy interesante porque a pesar de que tenemos estos datos de muerte, de todas maneras hay miles de personas que no se pueden explicar y que son inactivos o que podrían ser inactivos, que podrían estar dentro de un rango similar o parecido a 7.250 si fuera 1% de expulsados, o 15.817, que es el doble, o casi el doble, eh, si fueran la mitad de los expulsados. ¿Cuántos son? ¿Podríamos decir que son 7.250? No, no podemos decirlo. Se ajustan los números, pero no podemos decirlo. Podrían ser 1.000, 2.000, 3.000, pero sabemos que no son 80.000 ni chorrocientos mil, no. Pero es un cálculo relativamente ajustado. Y ahí lo podemos ver, es interesante, podemos debatirlo, podemos verlo, podemos imaginarnos qué pudiera ser, pero de uno u otro modo explica que en la región estos 36.676 no pueden ser explicados solamente por muertes o por expulsión. Hay muchos inactivos que se van que ya no van más. Y como tales, están formando parte de aquellos que no son parte de los testigos de Jehová. La situación en Sudamérica, ¿cómo se presenta? La situación en Sudamérica se presenta para la secta, en donde nosotros podríamos quizás a priori decir que todo iba bien, que no había ningún problema, pero no es así. Un gráfico circular nos indica, si hacemos este gráfico con esto de los crecimientos, nos muestra que el comportamiento es mínimo, va un crecimiento como hemos visto en verde del 0,1, del 1% al 3,1%, el resto es negativo y también está estancado, eso lo hemos visto. Vimos también de que hay un promedio que está cerca del 1%. Vimos también temas que tienen que ver con el esperado
Y que en el esperado tenemos dos datos. Uno es que hay 36.000 y fracción personas que ya no están, pero de todos modos creció en 19.000 y fracción. Cuando nosotros ahora graficamos el año 2020 con el proyectado, notamos que la diferencia nuevamente es notable. ¿Por qué? Porque en todos los casos el proyectado siempre es mayor. Siempre se esperaba que las cosas fueran mejores. Incluso hay algunos lugares en algunos países en donde la diferencia es dramática. Vemos, por ejemplo, 132.000 a 142. 154.000, 156. 186.000, 189. Veamos el caso de Brasil, 888 a más de 900.000. O sea, por sí solos ellos están llevando toda la carga. Incluso aquí en Chile era una cantidad ahí que se decía, pero que no alcanzó. Veámoslo ahí, no alcanzó. Para verlo más fácil, vamos a poner los tres gráficos juntos de los 3 años, en donde tenemos el año 2019 en amarillo, el año real del 2020 y la proyección para el 2020. Siempre tenemos el primero, lo que fue el año 19, el real y la proyección. Entonces, notamos ahí de que las cosas siempre se van en ese orden, no hay ninguno que superó las proyecciones. Hay algunos que alcanzaron a estar cerca de las proyecciones, como Chile, con una diferencia de 210, pero de todos modos estuvo bajo lo que se esperaba. Y podemos estar absolutamente claros de que la explicación que hay en Chile es la alta y enorme y masiva inmigración que ocurrió desde países aledaños y de otros países que estaban en crisis. Eso lo podemos ver y es así. Así que cuando hablamos de crecimientos masivos y enormes, no es tanto así. Es importante que nosotros tengamos estos datos claros. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de crecimientos tan grandes y el número de bautizados en la región apenas cubre lo que son los faltantes. Es decir, está entrando gente nueva, pero los que se están saliendo, los faltantes, en realidad son demasiados, son muchos. La salida es, en realidad, muy grande. La salida podríamos haberla explicado, como hemos visto, a raíz de la mortalidad. Es cierto, pero no todo eso se explica por la mortalidad, no todo se explica por la expulsión, sino que hay mucha gente que está dejando de ser testigo de Jehová simplemente porque ya no quiere ir más, porque está abriendo los ojos, porque simplemente está dejando de asistir. Y punto. Entonces, tenemos que tener claro cómo sacamos estos datos para que cuando alguien nos diga que Sudamérica está en crecimiento de 1,1, no simplemente nosotros llegamos y digamos que es así, que hay crecimiento de todos modos, porque hay más cosas implicadas. Y aquí lo vamos a ver. El número de bautizados con el promedio de publicadores da el esperado. Ese cálculo ya lo hemos visto y lo tenemos ahí. Entonces el número de bautizados con el promedio de publicadores da el esperado, que está ahí en amarillo. Esa suma la podemos ver ahí, está abajo. Y en esa suma en particular, donde debería haber habido 1.760.000 y fracción, no los tenemos. Tenemos 1.730.000 y fracción. Es decir, la diferencia es la salida del 2020, en donde hay 36.676 personas que no están. El crecimiento real es la diferencia entre el promedio de publicadores del año 2019 y el año 2020. Esa diferencia está ahí y es importante notarla. Nuevamente, los bautizados y el promedio de publicadores, ahí está en amarillo, nos muestra el esperado. La suma de esos dos nos da el esperado, para que usted lo tenga claro. Ahora, ¿cómo sacamos lo que en realidad ocurre? El crecimiento. El crecimiento se obtiene de la diferencia entre los publicadores del año 2019 y del año 2020. Ahí está la diferencia. Esa diferencia nos da el crecimiento.
2020, que es 19.417 personas. Pero la diferencia, este 19.417 corresponde al 1,1%. Pero la salida, ¿cómo obtenemos la salida? La salida se obtiene del siguiente cálculo. Es el esperado del año 2020 con lo que realmente se obtuvo en el 2020. Esos dos valores. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene 36.676. 36.676 que ya no están. ¿Y por qué no están? No podemos saberlo, no podemos especularlo, pero en esa salida se incluye a la gente que está fallecida por causas naturales o por otras cosas, simplemente fallecidas. También se incluye a las personas que están expulsadas, entre ellos las personas que han renunciado con una carta o las personas que han dicho que no quieren seguir siendo testigos de Jehová y que han renunciado o que son apóstatas y que han sido expulsados por apostasía porque los pillaron comentando, porque fueron a una fiesta religiosa, por ABC o de un motivo, son ellos. Y lo único que nosotros podemos especular es que puede haber una diferencia en el número de expulsados, puede haber una diferencia en el número de fallecidos, etc. Pero de todos modos, esto no explica a toda la cantidad que está fuera. ¿Por qué? Porque hay una diferencia que no alcanza a dar cuenta de los 36.676 y esos son inactivos. Son testigos de Jehová que fueron publicadores y ya no publican más durante este año. Pueden haber de ellos ahí personas que están activistas, que ahora ya están ayudando a otros hermanos a salirse de la secta, por supuesto que sí. Entonces podemos decir de que hay alrededor de 5.000 hasta 20.000 personas, podríamos decirlo, el rango es muy alto. No podemos decir a ciencia cierta cuántos son porque no tenemos el cálculo total dado por la secta. Pero sí podemos hacer una idea educada, una especulación educada que nos muestre eso. Pero ¿qué podemos decir de Sudamérica entonces cuando nos hablan acerca de crecimientos? Ese es el resumen de lo que nosotros hemos visto en este breve análisis estadístico de Sudamérica, en donde hay 56.000 bautizados, donde hay un crecimiento de 19.417, pero hay una salida, por distintos motivos, de 36.676 personas, que corresponde al 2,1%. Por lo tanto, ¿es importante hacer actividad? Por supuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros en Sudamérica logramos que solamente una persona entre 100 salga, es el 1%. Y si nosotros hacemos que 2 salgan, es el 2%. Este 2% de personas podría en realidad dar a cuenta de un enorme poder de salida. ¿Cuántos primos hay? No podemos saberlo. Es simplemente una especulación. No podemos decirlo. Sin embargo, ¿cuántos pudieran ser? ¿Será el 2% de Pimos? O sea, que entre 100 testigos de Jehová hayan 2 personas que digan, no, esto yo no me lo creo. Estoy aquí simplemente por mi familia. ¿Será un 2%? Si es un 2%, que yo creo que es más, estamos hablando de algo mucho peor para la secta. ¿Por qué? Porque significaría que el crecimiento que ellos tienen no alcanza a cubrir lo que ellos traen como autismo. Es decir, la gente que se bautiza no es capaz de cubrir a los primos, personas que saben que esto es un cuento y que están despertando día a día, pero no se pueden salir y tienen que informar y reportar aunque sea cualquier número para que los dejen tranquilos, o los que ya se fueron. Los que ya se fueron son 36.676. Y es el 2%. Los que están adentro y no se creen el cuento, ¿usted cree que son 2%? ¿Que hay 2 testigos, 2 personas que
cada 100 que duda de esto, yo creo que es mucho más, pero no podemos decirlo. Por lo tanto, es importante hacer activismo porque si nosotros logramos que una persona salga, estamos haciendo y contribuyendo a mucho. Este es el resumen para Sudamérica entonces, vamos a hacerlo para otros países, pero podemos decir de Sudamérica hay un crecimiento del 1,1%, 19.417 personas, pero 36.000 se salieron. Por lo tanto, no es muy auspicioso y la cosa es mucho peor cuando uno considera cuántos PIMOs pudieran haber. Vamos a seguir viendo entonces más análisis. Igual vamos a hacerlo mucho más breve para lo otro porque no vamos a explicar paso a paso como ahora, sino que vamos a ir a los números directos en cada una de las zonas. Gracias.